Hola mis hermanos, en esta ocasión para hablarles de la posición del creyente en Cristo. ¿Quieres saber la posición que tiene hoy en Cristo? ¿Qué le ocurrió cuando se salvó? ¿Qué ocurrió con su antigua naturaleza, su antiguo yo? ¿Y qué hay de su nueva naturaleza, su nuevo nacimiento en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo y fuera de Cristo? Estése con nosotros y nosotros le ayudaremos a comprender estas dudas a la luz de la palabra de Dios. Juntos descubriremos lo que el Señor Jesucristo ha diseñado para los que están en Cristo y también para los que no están en Él. Disponga su corazón, dispóngase a tomar su Biblia, a escudriñar y a escuchar y comenzamos. En esta pequeña serie de la posición del creyente en Cristo podremos por medio de la fe descubrir el lugar, la asignación, el llamado, la filiación, la autoridad, las riquezas, las bendiciones de nuestra identidad y mucho, mucho más. Pero primeramente vamos a ver qué es una posición. Es un lugar preciso donde se encuentra colocada una cosa o una persona, ya sea territorial, social, económica o políticamente hablando, y en nuestro caso en un lugar espiritual. Nosotros vamos a descubrir hoy si estamos en Cristo o en Adán. Primeramente, hablaremos de estar en Cristo o la nueva naturaleza o el nuevo nacimiento. Ahora, por la palabra en Cristo, se entiende que un hombre resucitado como lo fue Jesús ocupa un nuevo lugar en las alturas por haber realizado la obra de la redención, es decir, rescatar a alguien por un precio. Lo dice Gálatas 3:13. Fíjese cómo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. También lo menciona en Romanos 3:24. Vaya conmigo a Romanos 3:24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que determinar qué es estar en Cristo, ese lugar señalado para todo aquel que cree en Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz y ha tomado ese lugar en las Escrituras. Mire cómo lo sustenta, cómo lo determina Efesios 1:20. Resucitándose de los muertos y colocándole a la diestra en los lugares celestiales. También Romanos 8:34 lo dice así: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero también hay algo más. En Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En vista de esa obra, Cristo tiene el derecho ganado por toda la justicia y en toda aceptación delante de Dios Padre de colocar o posicionar o poner a cada creyente en vida en su lugar, es decir, en el mismo lugar que es el mismo Cristo. Efesios 2:6 lo menciona así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, amén, mi hermano. Esto es algo maravilloso, que nosotros podamos estar sentados desde el punto de vista espiritual en el mismo Cristo, junto con Jesús. Si Jesús da un paso, nosotros damos un paso. Si Jesús asciende a la gloria, nosotros estamos con Él. Si Jesús está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, también nosotros estaremos o estamos sentados con Él a la diestra del Padre. ¿No le parece increíble? ¿No le parece maravillosa esta gran promesa? Ahora fíjese bien, ¿qué significa estar en Adán o estar en la vieja naturaleza o la muerte en nuestros pecados? Juan 1:13 nos dice así: no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la posición que toma Adán en la tierra y en el futuro infierno por su obra en el huerto del Edén.
En Romanos 5, 12 al 14 dice así: por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por este Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por culpa de este Adán, mis hermanos. Y el verso 13 dice: porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. Verso 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, del Señor. Pero fíjese bien, Adán y Eva le dieron todas sus prerrogativas, sus derechos a Satanás, cuando le creyeron a él y no a Dios, al comer el fruto del árbol prohibido. Aún fíjese bien, en el libro de Job nos muestra cómo el diablo caminaba por sus dominios antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y dice así Job capítulo 2 verso 1 y 2: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Parafraseando podría haber dicho: oh, pues ando visitando y supervisando mis propiedades que me dejaron Adán y Eva, que me cedieron voluntariamente al haber pecado. ¿Me entiende, hermano? Pero vamos a ver lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Qué pasa con nuestra posición cuando entramos a la nueva vida en Cristo? Es una vida que nunca había existido en un hombre resucitado, quedando en el pasado todo su asunto de pecado y muerte espiritual, el juicio de Dios y el poder de Satanás sobre los creyentes. Mire cómo dice 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que nuestro Señor pagó nuestras culpas, para que nosotros fuéramos justificados ante Dios por medio de su sacrificio. También 2 de Corintios 5:17 lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, regocíjese, mi hermano, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Y si usted no conoce a Cristo, yo le invito a que venga a Cristo, a que sea una nueva criatura, a que no esté más en sus pecados y escape del infierno y de la condenación eterna. En 1 de Juan 12 lo menciona de esta manera: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y esta es una calamidad, mi hermano, es una desgracia, amigo oyente, que usted que ahora está escuchando este mensaje pueda ser alguien inteligente, estire la mano, eche mano del Dios Todopoderoso, del Dios bendito, del Dios que murió por usted en la cruz, y pueda tomar la vida eterna a través de la fe puesta en el Hijo de Dios Jesucristo, y decirle: Señor, ven a mi vida, dame vida eterna, reconozco mis pecados, reconozco que necesito tu perdón y tu amor, ven y sálvame ahora y dame vida eterna. Y de esta manera le estoy asegurando, mi amigo oyente, mi hermano, que el Señor lo rescatará, porque la Escritura dice: todo el que viene a mí no le rechazo, no le echo fuera. Imagínese esto, mi hermano: es imposible para los hijos de Dios ser condenados, porque la condenación tendría que alcanzar primero a nuestro Señor Jesucristo en su lugar de gloria, antes que los que estemos en Él. ¿Se da cuenta de esta maravillosa revelación de Dios? Ya cuando somos hijos de Dios, la condenación de la muerte eterna no nos puede alcanzar, porque primero tiene que alcanzar a Jesús en los lugares celestiales, en su lugar de gloria, y como nosotros estamos en Él, no podemos ser alcanzados o arrebatados por la muerte eterna, porque en Él estamos seguros. Amén. Ahora fíjese bien, tenemos una filiación, una adopción como hijos en Cristo, por el afecto de su voluntad
incluido el sacrificio de su cruz por Jesucristo, Dios quiso que todo aquel que creyera en Jesús y su obra de redención se convirtieran en hijos de Dios. Vamos otra vez a las Escrituras, siempre a las Escrituras, siempre a nuestro fundamento de fe, porque ellas son las que sustentan, son los pilares de nuestra creencia, de nuestra fe. Dice así en Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice así: a los que creen en su nombre les dio autoridad o potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Efesios 1:5 nos dice: habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad. Mas en Gálatas 4, versos 5 y 6 dice, los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bien, mis hermanos, hablemos hoy de nuestra herencia en Cristo, su testamento o su voluntad para nosotros, como lo reza Efesios 1, 11 y 12. Dice: en él asimismo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Es decir, que nosotros fuimos escogidos para alabar la gloria de Dios, para exaltarle a Él. Pero ¿sabe por qué? Por la herencia que nos ha dejado, ¿sí? Con el propósito de alabarle a Él. El Espíritu Santo es de la herencia de la cual está hablando. En el verso 14 del capítulo 1 de Efesios dice así, que el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que cuando Él se fue a la diestra del Padre, Él no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó al Espíritu Santo como garantía. ¿Para qué? Para asegurarnos la salvación eterna, la vida eterna. Esa es nuestra herencia, el Espíritu Santo. Ahora fíjate bien, las riquezas de su gloria también son nuestra herencia. Como lo dice Efesios 1:18, vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que alumbre los ojos, que nos dé sabiduría e inteligencia en el entendimiento, para que podamos comprender cuál es la esperanza de este llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo siempre se refería a las riquezas de la gloria como las riquezas, las revelaciones del Evangelio genuino del Señor Jesucristo, que son nuestra herencia, las promesas para los santos. Y dice Filipenses 4:19, mi Dios pues proveerá o suplirá de todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que todas las provisiones, todas las promesas están suplidas en el santo evangelio, en el evangelio de poder, en el evangelio poderoso, como lo decía Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia, es poder de Dios para salvación, que se revela desde el cielo por fe y para fe. Bien, mi hermano, con esto terminamos nuestra primera parte de lo que es la posición del creyente en Cristo. Primera parte.